Levítico 23. Saca la levadura. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. Levítico 23, 6. Estimado oyente, en nuestro último estudio bíblico hablamos acerca del simbolismo del pan en las Escrituras. Específicamente, relacionamos el pan con la fiesta de los panes sin levadura, que se encuentra en el libro de Levítico capítulo 23. Esta semana abordaremos el significado bíblico de la levadura. Seguramente recordarás que las levaduras son hongos que tienen la capacidad de descomponer o fermentar compuestos orgánicos, produciendo nuevas sustancias. Debido a esta propiedad, ciertas levaduras se utilizan como agentes de fermentación en la preparación de bebidas y alimentos, entre ellos el pan. Cuando se aplica levadura, la formación de burbujas y bolsas de dióxido de carbono hace que la masa crezca, aumente o se expanda. Luego que el dióxido de carbono se evapora y la masa se mete al horno, la levadura muere, pero las bolsas quedan fijadas, dándole al producto final una textura suave y esponjosa. ¿Qué tanto conocían los antiguos sobre las propiedades y usos de las levaduras? Es interesante que la levadura ya se utilizara en el antiguo Egipto, donde las 12 tribus de Israel permanecieron durante 430 años. Se piensa que en tiempos bíblicos se le llamaba levadura a un pedazo de la masa vieja ya fermentada que se disolvía en agua o se escondía en la harina, con el objetivo de fermentar la nueva masa. Sin lugar a dudas, las mujeres hebreas conocían el arte de aplicar levadura al pan de cada día, con el cual alimentaban a sus familias. Sin embargo, la levadura estaba estrictamente prohibida en todas las ofrendas de grano para el Señor, ofrendas quemadas sobre el altar y ofrendas destinadas a los sacerdotes, las cuales se comían dentro del lugar santo. ¿Por qué mandó el Señor a sacar la levadura de las ofrendas? Número 1. La levadura simboliza la corrupción. En primer lugar, la levadura no podía entrar en la presencia de Dios porque se consideraba un agente contaminante, símbolo de la corrupción y del pecado. Dicho de otra manera, la levadura en las ofrendas produciría el efecto contrario a la sal. La sal se usaba para preservar, la levadura para corromper. Es por esa razón que la Escritura emplea la sal para representar a los santos, los separados para el servicio de Dios, pero utiliza la levadura para representar el pecado y específicamente el pecado, la corrupción moral dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, en su primera carta a los creyentes corintios, el apóstol Pablo los reprendió duramente a causa de un caso de inmoralidad que estaba teniendo lugar dentro de la congregación. En su argumento, Pablo les escribe y advierte sobre el peligro de tolerar la vieja levadura de malicia y maldad que de ninguna manera debería tener parte en el cuerpo de Cristo. Leamos 1 Corintios capítulo 5 versos de 6 al 8. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura.
porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Esta frase parece hacer referencia a un popular refrán del siglo I, pues el apóstol Pablo lo utilizó 2 veces en sus cartas. Un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Escribe en Gálatas capítulo 5 y verso 9. Un poco de tolerancia hacia el pecado en la iglesia puede arruinar el testimonio de toda la congregación y crear una atmósfera espiritual cargada donde no habrá manifestación de la presencia de Dios. Por otra parte, ¿cómo se supone que podamos modelar el amor de Cristo delante de todas esas personas cuya conducta moral no es bíblicamente correcta, si no podemos tenerlos en la congregación? No hay duda de que la iglesia de los últimos tiempos tendrá que enfrentar inimaginables retos en lo que respecta a sus convicciones y su compromiso con la verdad. Sin embargo, ¿me creería usted si le dijera que los cristianos en realidad no estamos aquí para intentar aleccionar moralmente a personas que no son parte de la comunidad de creyentes? Si continuamos leyendo en el pasaje que ya mencionamos, Pablo aclara muy bien dónde deberíamos trazar el límite de nuestra tolerancia cristiana. Leamos los versos del 9 al 13. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o que son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Existe en su congregación local un sistema establecido a través del cual los nuevos creyentes pueden recibir el discipulado y asesoramiento personal que necesitan para crecer en su relación con Cristo. Se les ministra consejería y liberación espiritual según se requiera el caso. Se les enseñan las Sagradas Escrituras de manera sistemática y expositiva. Si no se hacen estas cosas, que eran perfectamente comunes en la iglesia primitiva, realmente no se puede juzgar con justicia la condición moral y espiritual en la que muchas personas, desgraciadamente, permanecen aún por largo tiempo después de conocer el Evangelio. Oro para que el Señor le dé sabiduría sobrenatural para conducirse y relacionarse dentro y fuera de la congregación local, de manera que pueda usted reflejar el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a la vez que vive y predica la santidad. Número 2. La levadura representa las distracciones.
La historia de la primera Pascua nos dice que el Señor mandó a Moisés que los hebreos prepararan su última cena en esclavitud, acompañando la carne del Corderito Redentor con hierbas amargas y pan sin levadura. Este pan es llamado pan de aflicción, pan de pobreza o pan de miseria. La razón inicial por la que el pueblo debía evitar la levadura durante su última noche en Egipto es a causa de la rapidez con que tenían que salir a la mañana siguiente, cuando el Señor finalmente quebrantaría la dura cerviz del faraón para cumplir la promesa de su libertad. Una vez libres y de camino a Canaán, la tierra prometida, los israelitas recibieron instrucciones específicas para celebrar una segunda fiesta conmemorativa de la ocasión, la fiesta de los panes sin levadura. Leamos lo que dice el libro de Éxodo en su capítulo 12, versos 17 al 20. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán ese día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerá nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Leamos también Deuteronomio 16, del 3 al 8. No comerás la Pascua con pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio. De la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él. Es interesante que la manera como los antiguos hebreos representaban la levadura, pictográficamente hablando, era dibujando una espina seguida de una cabeza. La combinación de estos dos elementos se comprendía como volver la cabeza hacia otra dirección. Esta es una clara imagen de lo que significa distracción. Usted y yo intentamos enfocarnos en lo que consideramos importante, pero pronto nos encontramos luchando con toda clase de distracciones. En la era del Internet y las comunicaciones, los teléfonos celulares y las redes sociales, el periodo de atención de un adulto es cada vez más breve. De hecho, existe un término científico en inglés que denota la cantidad de tiempo que un individuo puede mantenerse concentrado en una sola tarea sin desenfocarse o distraerse. Se dice que este lapso
de tiempo que vamos a llamar período de atención a corto plazo en una persona adulta promedio de nuestro tiempo puede ser tan breve que solo promedia 8 segundos. Es decir, cualquier asunto, información o estímulo visual que usted y yo recibimos debe captar inmediatamente nuestra atención, pues si no es así, estamos programados para pasar automáticamente a la siguiente tarea. ¿A qué cree que se deba el éxito de aplicaciones de nueva generación como Instagram o TikTok? ¿Ha notado lo difícil que resulta sostener una conversación de más de 2 minutos con cualquier persona sin sentir que simplemente no le están poniendo atención? Afortunadamente, aunque los israelitas no tenían tantos problemas de atención, ellos recibieron instrucciones para mantenerse enfocados en lo que realmente era importante, dejando de lado las cosas superficiales como la levadura de la distracción. Moisés les dijo: preparen pan, pero no se distraigan con la levadura. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versos 15 al 17, sobre el peligro que nuestros sentidos permanezcan cautivados por las distracciones temporales de este mundo terrenal. No amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Demasiado amor por el mundo y toda su basura equivale a muy poco o ningún amor a Dios y todo lo que proviene de Él. Él dijo: saca la levadura de tu casa. Cuando la levadura del afán y las distracciones ocupan nuestros sentidos por demasiado tiempo, corremos el riesgo de desenfocarnos y perder de vista lo que Dios está tratando de hablarnos y haciendo en nuestras vidas. ¿Qué cosas terrenales están distrayéndolo a usted? ¿Están captando la atención de sus sentidos ahora mismo y lejos de la comunión y el propósito divinos? Número 3. La levadura simboliza la hipocresía del espíritu religioso. En Mateo capítulo 16, del 1 al 12, leemos que Jesús advirtió a sus discípulos sobre la levadura espiritual de la hipocresía religiosa. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y, poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces los discípulos, al pasar al otro lado, se olvidaron de tomar panes. Y Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo: lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan?
Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Recuerda el significado hebreo pictográfico del término levadura? Seor. El mismo se relaciona con la idea de mando, gobierno, autoridad o dominio. No es casualidad que Jesús eligiera esta metáfora de la levadura para referirse a la doctrina de las autoridades religiosas judías, pues estos grupos tenían creciente influencia sobre la gente común en el primer siglo. Solo ellos tenían autoridad para interpretar oficialmente las Escrituras, enseñar a otros y juzgar sobre los asuntos domésticos de la nación. Muchos jóvenes, amantes de la ley y las costumbres, anhelaban ser admitidos como discípulos a los pies de algún maestro fariseo o saduceo importante. Sin embargo, Jesús no fue nada amable con ellos. En varias ocasiones, de hecho, los reprendió públicamente, exponiéndolos y dejándolos en ridículo por tener un estilo de vida superficial y poco piadoso. ¿Es usted una persona a quien la religión ha decepcionado profundamente? ¿Ha sido engañado, manipulado o estafado? ¿Ha vivido alguna experiencia dolorosa o de abuso emocional o físico de parte de alguien que es un líder o ministro de la iglesia? Yo también. Tristemente, todos tenemos ese tipo de experiencia alguna vez, aunque ninguno en la medida en que la tuvo Jesús. Jesús fue injustamente juzgado, torturado y muerto por el consejo de las autoridades religiosas de su tiempo. Y aún así, nada ni nadie pudo evitar que triunfara sobre la muerte y se levantara victorioso de la tumba al tercer día. Al hacer esto, Jesús estaba sacando la levadura del pecado y de la corrupción, a fin de que seamos hechos masa nueva, sin levadura, ofrenda agradable para Dios. Leamos de nuevo 1 Corintios 5:7. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Si soy nueva masa, la levadura de la hipocresía religiosa no tiene lugar en mi vida. No puedo tener una vida dentro de la iglesia y una vida diferente fuera de la iglesia. No puedo albergar ciertos secretos ocultos que nadie más conoce, solo Dios. No voy a dejar que algún pecado oculto arruine mi corazón. Si soy nueva masa, mi motivación no es la de agradar al hombre. Mi compromiso ya no es con el hombre. Si soy una nueva masa, el dinero no puede comprarme integridad. Los intereses materiales no pueden corromper mi carácter. Si soy nueva masa, no voy a intentar medir a los demás con una regla con la que no soy capaz de medirme a mí misma primero. Intentaré ver a las personas como Dios las ve. Intentaré no hacer acepción de personas. Voy a desechar la mentira para hablar la verdad en amor. Voy a servir a Cristo con humildad y sencillez de corazón. Voy a ser más como Jesús, en quien no había
hipocresía alguna. Aunque comúnmente asociada con lo negativo, el efecto silencioso, misterioso, pero persistente de la levadura hizo que en una ocasión Jesús la utilizara como tipo para representar el avance del reino de Dios en la tierra. Él dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Mateo 13:33. La idea detrás de esta breve parábola es que una pequeña cantidad de levadura tiene el potencial para afectar una gran cantidad de masa. De la misma forma, usted y yo podemos ser efectivos en nuestro servicio a Dios cuando operamos en el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio del Reino. ¿De qué manera está usted usando su influencia para contagiar a otros con el mensaje y el poder del reino de Dios?